Inforferia se traslada hoy al Salón Internacional Easy First, donde se presentan las últimas novedades en packaging. Pues esta es la cuarta edición de la Feria de Packaging Innovations. Hemos tenido y estamos teniendo una afluencia de visitantes siempre profesionales muy alta, muy buena, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Hemos introducido una novedad en cuanto a un área específica llamada PackTech para expositores con maquinaria más industrial enfocada al embalaje, y luego siempre ha habido una presencia de diseñadores, pero este año hemos intentado darles un foco mayor con una imagen diferente, creando una sala específica para ellos que se llama el Innovation Room, y seguiremos trabajando en ese sentido de cara a la siguiente edición. Muy concentrado, con empresas que representan muy bien el sector y muy entretenido y con cosas muy interesantes para mi sector, que es la cosmética. Tiene un tamaño reducido porque no es como las ferias que ha habido de otro tipo de packaging, pero está bien. Bien, por lo pequeñito que es, está correcto, muy bien, muy bien. Es suficiente en cuanto a información y temas puntuales, está bien, la verdad. La veo que hay bastante gente, que hay cosas interesantes. Pues muy activo y con mucha afluencia de gente, y sobre todo las ponencias también están muy bien. Yo creo que es consolidar un poquito el buen nivel de otros años. Muy bien, muy interesante. Bastante más activo que el año pasado, con más interés sobre todo por el público, con más expositores, y bueno, se le ve que puede tener futuro para los años que vienen. Hola, mi nombre es Albert Martín, soy de Reset Wall y os presento nuestro nuevo producto, BEUNET, que está encarado más a las líneas de montaje. Entonces es un nuevo sistema de packaging, bastante más cómodo al transporte, no lleva el Hi-Con, podemos separar las latas con facilidad, sin pegar tirones. Tenemos información en braille para personas invidentes, para que sepan que están cogiendo de la nevera. Tenemos un sello de rotura evidente para saber que somos el primero en abrir esta lata. Vemos cómo se rompe el sello, sistema de frenado detrás para que no nos caiga encima el bebé. Una vez abierta, si la cerramos, al caer no derrama líquido. Podemos usar estas anillas para anclar cualquier cosa, para llevarla colgando, de una mochila, del cinturón, de lo que sea. Cambios de coloración de frío a calor, fosforescencia, fluorescencia, totalmente personalizable, se puede tampografiar, se puede usar la parte interior de vehículo comercial, aquí tenemos un USB. Y bueno, tiene muchísimas posibilidades. Esto es lo que estamos presentando en feria. Yo vengo buscando pues principalmente contactos con clientes, que aprovechamos pues que nos vemos aquí, y innovaciones. Tres cosas distintas, envases y un packaging muy específico para cosmética. Buscando varias cosas, sistemas de decoración y envasadores y productos digamos, de cosmética, farmacia, diferentes tipos. Vengo a vender, no compro. Ideas nuevas y algún contacto que otro que siempre es bueno mantener. Estábamos buscando tema expositores, tema de etiquetado, un poco de todo. Productos de etiqueta y para restauración. Nosotros somos OCS, nos dedicamos a los sistemas de control de peso en dinámico y rayos X, y ahora para la feria hemos sacado un modelo básico, esencial, que es nuestro modelo ECE, que lo podéis ver aquí a continuación. Es un modelo que en prestaciones relación-precio está muy bien, sobre todo porque la célula de carga es diferente y nos permite estabilizar mucho el producto en el proceso del pesaje. Y además el sistema en modular nos provoca que el panel quede delante, el cuadro eléctrico delante, y es una novedad que ninguno de nuestros competidores tiene hasta el momento.